Buenas noches, señoras y señores. Preámbulo mínimo. El 95% de las cartas de ustedes que estamos recibiendo en los últimos tiempos es para pedirnos que por favor avancemos la hora de este programa. Están sin parar pidiéndonos. Incluso algunos, los que han visto que habíamos suprimido la película para entrar directamente en el presentación y debate, creían que con eso iba a adelantarse el programa. Yo tengo que decirles que no se dirijan a nosotros. Nosotros entramos dentro de la programación de esta casa y yo les aseguro, eso sí, que Antena 3 se preocupa mucho de cada una de sus audiencias. Y han visto pues que quienes de ustedes nos siguen, que por lo visto son bastantes, pues pueden, iba a decir permitirse el lujo, no sé si es la expresión, en fin, que pueden ser gente nocturna, por ejemplo, por poner un ejemplo categórico, pues la hora infantil es la hora infantil y es la hora de los niños y que salen o entran a los colegios, etcétera, y entonces es la hora. Bueno, pues se supone que esta es la hora adecuada para este programa, pero en cualquier caso, séalo o no lo sea, no depende de nosotros. De nosotros depende solo el cómo sale una vez que estamos en antena, a partir de este momento, y de la casa y de nosotros, de los dos, la libertad correspondiente, y les aseguro a todos ustedes que la hay toda. La hay al 100%, y por lo tanto cualquier error que haya en ese aspecto de la cuestión será problema de quienes hacemos la clave. Este era el preámbulo mínimo. La diferencia de horario en la entrada depende mucho también de la duración de la película anterior y de la duración del informativo anterior, esa es la verdad. Pero en fin, en cualquier caso están ustedes en su derecho de quejársenos, pero por favor no se nos quejen a nosotros. Y dicho esto, vamos con la cuestión de esta noche, que es la huelga en los transportes. Como saben ustedes, hay huelga en los transportes de Madrid, pero que tiene repercusión de una u otra manera en toda España y sobre todo es simbólica. En la MT concretamente ha empezado ya el problema con el metro. El problema está empezado hace mucho tiempo, pero en fin, se ha plasmado el problema con el propio metro. Lo ha habido recientemente con el metro de Barcelona. Se anuncian huelgas próximas y ha habido también en los últimos años varias, por ejemplo en Aviaco, por ejemplo en diferentes medios de transporte correspondientes. Por lo tanto, es una de las huelgas, quitando la general, probablemente de las que más se habla, son unas de las huelgas de las que más se habla. ¿Y por qué? Yo tengo que decirles a ustedes, como no miembro de ningún partido político, como no miembro de ningún sindicato, y a lo mejor eso es malo, que yo soy el primero que se queda perplejo. La verdad es que la huelga es algo que han conquistado los trabajadores con su esfuerzo, con su sudor y a menudo con sus lágrimas, que diría Churchill, y realmente no ha sido fácil. Y hoy, en cambio, a nadie se le ocurriría pues cercenar el derecho de huelga como tal. Entonces las dos versiones no sé si son buenas o tendrán cada una de ellas su parte de bondad o de defensa, pero a veces nos deja perplejos al resto de los ciudadanos. Por ejemplo, qué duda cabe que la huelga fastidia, pero es que las huelgas se han hecho para fastidiar, porque si no fastidiaran no serían eficaces. De hecho, cuando es un colectivo el que se declara en huelga pero no fastidia, a todos nos importa poco. Viceversa, también es cierto, y esto ocurre mucho con los servicios públicos, que son, digamos, los que más están en cuarentena, que a veces se dice que hay una desproporción entre el daño que hace una huelga de servicios públicos para el beneficio que puede reportar o no a los huelguistas correspondientes y el daño que puede proporcionar a una inmensa mayoría de ciudadanos. Insisto en que las dos partes pueden tener una proporción de verdad, seguro que la tienen, y de lo que se trata es de saber, o por lo menos de situar para nuestras conciencias correspondientes, las de ustedes que están en sus casas y la mía, y la de los que hacemos este programa, sobre esas proporciones de verdad. Normalmente, insisto, puede ocurrir que la patronal, y la patronal cada vez demasiado o mucho más frecuentemente es el propio Estado, incluso provoque una situación de tensión con la reclamación de los trabajadores para situarles enfrente al resto de los ciudadanos. Y viceversa, también es posible que los trabajadores
que dominan un sector que puede afectar a muchísimos ciudadanos, pues abusen demasiado de esa cuestión. Ahí entrarán, por lo tanto, pues por ejemplo, los servicios mínimos famosos, si son mínimos o son máximos. En una palabra, el derecho de los trabajadores a romper el esquema capital-trabajo, en beneficio suyo, en beneficio social ellos consideran, y viceversa, el esquema de la patronal para romper esas reivindicaciones de los trabajadores. Yo creo que de todo esto es de lo que vamos a hablar esta noche y va a merecer la pena porque todos los días estamos con esa cuestión, oyendo a unos o a otros, generalmente de una manera uniforme, es decir, monologando desde cada lado. Y nosotros pretendemos siempre, como ustedes saben, en este programa, que no se monologue. Vamos a ver entre todos, no digo que nos pongamos de acuerdo, que eso no va a ser posible, estoy seguro, pero por lo menos que ustedes se queden con las partes de la razón correspondientes. Contamos en primer lugar con Ángel del Río, que es periodista, que fue jefe de información local del diario Ya, desde el 87 es redactor jefe de información de Madrid de la cadena COPE, es también columnista de El Mundo y colaborador de otras publicaciones. Es autor de varios libros, entre ellos Crónicas de Madrid en Democracia y una biografía de Agustín Rodríguez Sagún. Es decir, Ángel del Río es uno de esos informadores de local que ha sido uno de los géneros periodísticos probablemente más extensos, porque ha habido grandes personajes, grandes firmas y grandes escritores, por cierto, que se han dedicado a la información local, curiosamente, ¿no? Es curioso además porque es un género que se entendía hasta hace poco como un género chico y sin embargo ha sido un auténtico filón, una escuela de periodismo, porque la información local, la información que hay que pisar en la calle todos los días, la información más cercana al ciudadano y por lo tanto la información más agradecida. Y yo creo que la información local, que está teniendo un relieve muy especial últimamente, pues se engrandece un poco más porque sirve, pues en casos como nos está ocurriendo en la huelga de Madrid, en las concentraciones de Madrid, yo creo que está más cerca del ciudadano y el ciudadano reclama ese tipo de información por encima de otras de carácter nacional y político. Y yo lo he dicho, estamos asistiendo, yo creo que al siglo de oro, a la etapa de oro de la información local. Siempre se me ocurren más cosas, pero como estamos en la presentación hay que ir rápido, de modo que vamos a seguir. Julián Revenga Sánchez, que es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, es también maestro industrial en la rama eléctrica. Tras desarrollar su actividad en Renfe, en el 82 fue nombrado jefe del gabinete del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En la actualidad es director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y consejero de Transportes de la Comunidad Autónoma Madrileña. ¿Qué es lo que abarca el consorcio y qué competencias tiene? El consorcio como tal abarca el ámbito de todos los transportes regulares de la Comunidad de Madrid. Todo. Si bien la consejería, además de los transportes, que al ser consejero, en mi calidad de consejero, claro, también las infraestructuras... Consejero es lo que decimos los asturianos ministrín. Eso, es un ministrín en el ámbito comunitario. Decimos los asturianos con mucho respeto, pero decimos ministrín. Bien, pues como consejería, además de los transportes regulares de viajeros, también están los discrecionales, también las mercancías y también están las carreteras, la realización de las mismas, las infraestructuras de carretera y de infraestructura de metro. Ese sería el... Pero ¿en qué medida tiene todas las competencias, o el ayuntamiento, por ejemplo, en este caso de la capital de España, tiene unas competencias fuertes, o el gobierno del Estado tiene otras competencias fuertes? Bueno, en el caso del transporte regular de viajeros, que es donde quizá nos vamos a centrar más a lo largo de la noche en el debate, hay un organismo creado que se llama Consorcio Regional de Transportes, donde entre comunidad y ayuntamiento y con la participación de representación y financiación también del Estado, digamos, se aunan las competencias